Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena. Buenas tardes, María Ornedo. Buenas tardes. Buenas tardes, Carmen Turdemontis. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María en este programa Historia de la Iglesia. El primero que hacemos ya con el cambio de día y de hora. A partir de este ya será, en vez de los martes, los domingos a las 5 de la tarde. Espero que nos sigan acompañando durante toda esta próxima temporada. Es Historia de la Iglesia y para quien no lo conociera, pues se trata de repasarla entera desde San Pedro hasta nuestros días, prácticamente. El esquema del programa de hoy, como en todos los programas, empezamos con este esquema, anunciando lo que vamos a tratar. La primera sección, Historia de la Iglesia, de Carmen Turdemontis, hoy va a continuar con un tema que ya lleva varios programas desarrollando, que es el de los mártires de la Vendée, un episodio de un pueblo que en plena Revolución Francesa vivió una experiencia espiritual realmente impresionante que tiene una huella en la Iglesia Universal muy grande, mayor de lo que nos creemos, porque el episodio no es tan conocido y en cambio el número de mártires tiene que ser impresionante. No sabemos aún cuántos son, pero sí son miles de ellos, y además los hay de todas las edades. Hay sacerdotes, hay religiosos, seglares. En la Vendée hay de todo tipo de mártires. Bueno, pues hoy va a seguir con las atrocidades cometidas allí por las llamadas columnas infernales. Se las llamó así desde el principio, porque llegaron a la región precisamente con el espíritu de arrasar la Vendée, quemarlo todo, cometer una masacre impresionante, aterrorizar a la población. No olvidemos que hay un periodo de la Revolución que se llama el terror, porque es eso lo que se provocó, ¿no? Y verdaderamente el terror es un arma en sí misma, porque bloquea la reacción. Aquí les bloqueó poco, porque se levantaban una y otra vez, pero qué duda cabe que hay momentos en los que el ser humano tiene unos límites psicológicos y físicos, y el terror se aplicó allí de una forma profesional. Llegaban ya con material inflamable para quemarlo todo, etcétera. De estas historias nos va a hablar Carmen hoy, precisamente, y de la reacción de los mártires en cuanto a la parte histórica. En la segunda sección, que hace ella también, nos habla de mártires de la Vendée, donde veremos cómo solamente conocemos o han subido a los altares una muy pequeña parte de los mismos. Confío en que ocurrirá lo mismo que con los mártires de la Guerra Civil Española, que durante años no se movían las causas, empezaron a moverse, y ahora ya son cientos de ellos los que han sido beatificados o canonizados. Así que mártires de la Vendée, que es un tema que ya se ha tratado aquí en programas anteriores, pero hoy vamos a continuar con él. Y en la tercera y última sección, Magisterio, que hace María Ornedo, vamos a hablar va a hablar ella, de la Eucaristía en una doctora de la Iglesia, Santa Catalina de Siena, nada menos. Así que, bueno, este es el programa de hoy. Tras una breve pausa ya empieza Carmen con su parte histórica.
Bueno, hoy, siguiendo siempre la información que publicó en su día, fruto de su tesis doctoral, Reynald Césaire, en la Vendée Vanguée, la documentación es tan impresionante que habla por sí sola, no necesitas comentar demasiado. Hoy nos va a contar Carmen, gracias a esa información del historiador francés, que ha creado escuela y que ha cambiado la historiografía en realidad, nos va a contar cómo se llevó a cabo la represión en la Vendée. Bueno, por una parte, de hecho, las persecuciones, las matanzas, de eso ya en el programa anterior hablamos, de escenas brutales cometidas contra mujeres, niños, bueno, contra toda la población en general. Hoy, entre las directrices de la represión republicana, hay una figura curiosa, que son los juicios que se llevaron a cabo en Francia, no solamente en la Vendée. Estos juicios yo los he visto en otras regiones de Francia también, por un delito nuevo que acababan de sacarse de la manga, que era el delito que llamaron de fanatismo. Si ahora tuviéramos que procesar y matar a los fanáticos que hay por ahí sueltos, pues no quiero ni pensar lo que sería, ¿no? Bueno, pues para no hablar de procesar a los prisioneros por ser cristianos o católicos, mejor dicho, concretando más, pues se hablaba del delito de fanatismo o incluso fanatismo invencible. Nos va a contar cómo una familia, bueno, pues en el caso de la madre fue condenada a muerte. El fanatismo invencible lo había demostrado escondiendo a un sacerdote en su casa. Ese era el fanatismo que le acarreaba la muerte. Y las hijas de esta señora fueron condenadas a prisión también por fanáticas, es decir, por el mismo delito, porque habían acudido a procesiones portando símbolos religiosos. No explica cuáles. Pero eso ya era motivo de cárcel. Precisamente en aquella Francia en la cual en aquel momento había procesiones en honor del Ser Supremo o grandes manifestaciones en honor de la diosa Razón. Y claro que hacían procesiones panteístas encantados, la nueva religión. Bueno, pero si ibas a una procesión religiosa, podías acabar en la cárcel o en la guillotina, depende. Este es uno de los episodios que nos va a contar Carmen de estos procesos. Hubo muchísimos, hace ya mucho, en un programa muy anterior trajimos el caso de algunos mártires que fueron asesinados en una zona muy distante de la Vendée, pues por delitos parecidos, como el de fanatismo, esconder un sacerdote, o por ejemplo, recuerdo que lo trajo también aquí Carmen, una vendedora de encajes, creo que era, en Cambrai, que fue ejecutada porque en un registro se descubrieron en su casa señales que podían indicar que allí se había celebrado la Eucaristía, porque había pan de oblea. Eso le costó la vida. Bueno, pues aquí en la Vendée vamos a ver cómo funcionaba la justicia republicana en plena Revolución Francesa. En algunos pueblos, la represión fue especialmente dura, como en Beauchesne, donde vivía la familia del abate Robin. El 10 de marzo fueron asesinados 26 habitantes, de los que 11 eran mujeres, 9 niños de menos de 11 años y otros 3 de menos de 1. La hermana del abate, la viuda Bontemps, fue llevada a Nantes y encarcelada allí con sus 2 hijas, Françoise Marie, de 24 años, y Mathurin Jean, de 23. Uno de los hermanos, François, de 22 años, herido de guerra, fue asesinado inmediatamente. El 21 de Floreal del año segundo, 10 de mayo de 1794, fueron juzgadas por una comisión militar. La viuda, calificada en la sentencia de fanática e intransigente protectora de sacerdotes refractarios, fue condenada a muerte. Las hijas a prisión, hasta que llegara la paz. Y es interesante ver lo que la misma sentencia dice de las chicas. Dice: fanáticas, influenciadas por su tío Robin, sacerdote refractario, han hecho irrisión de los principios sagrados del juramento de la Constitución Popular.
y alardeado de su fanatismo, llevando pequeños estandartes en procesiones. El texto ponía de manifiesto algo de lo que ya hemos hablado antes. Se trataba de sustituir una religión por otra. Uno de los cargos de las hermanas era el de haber ridiculizado los textos sagrados, del juramento de la Constitución popular. Y en cuanto al otro, curioso cargo, de fanatismo. Lo habían puesto de manifiesto acudiendo a procesiones católicas con pequeños estandartes. Esto, claro, les hacía merecedoras de la cárcel. Era un claro precedente del actual pensamiento único que trata de imponerse. La religión debe quedar circunscrita, en el mejor de los casos, a la esfera de lo privado. Siempre y cuando hablemos de la católica, o cristiana en general, particularmente mientras no se pueda establecer el deseado sincretismo panteísta con fuerza de ley. Otra herencia espiritual de la Revolución que sale a flote cada vez con mayor ímpetu. Claro que en este caso las tres mujeres estarían pagando también su parentesco con el incómodo Robin, de quien Sécher publicó tantos testimonios, como el que hacía alusión a los prisioneros azules liberados por el vandeano Bonchon, aquellos cuya liberación decidieron silenciar las autoridades republicanas. Esos mismos, llegado el momento, devolvieron mal por bien, a pesar de haber expresado su agradecimiento al que llamaron su libertador. Fueron ellos quienes devastaron la Chapelle, apoderándose de las mujeres y niños que encontraron allí. Las columnas infernales siguieron su camino dejando un reguero de sangrientas historias relacionadas generalmente con las mujeres vandeanas. En el castillo de La Brillière, los azules se apoderaron de dos chicas que intentaron llevarse prisioneras. Una de ellas se aferró al sillón de su madre inválida, y al no poder desasirla, un soldado furioso desenvainó el sable y le cortó la mano. Sécher cita después a Peñé, que cuando cuenta cómo en Lagrange, municipio del Logo-Bordeaux, se salvó la vida de un niño arrancado del seno de su madre que había sido degollada, al que sus labios ya lívidos estaban todavía pegados. No hubo piedad con las mujeres. Una de las que siguieron los pasos del ejército vandeano cuenta en las memorias. Dice: a otra señora, después de que fusilaran a su marido, como se encontraba a punto de dar a luz, la condenaron a morir después del destete de su niño, puesto que por una extraña ley permitían que la madre viviera mientras durase la lactancia. No obstante, como perdió a su hijo a los 15 días, la guillotinaron al día siguiente. Además, no todas las mujeres que estaban embarazadas o amamantando se libraban de la muerte, pues muchas fueron fusiladas o ahogadas. Esa especie de tregua solo se la concedían a aquellas que habían tenido tiempo de ser juzgadas. Surge tras la lectura de estas páginas, de todo lo relatado por La Roche-Jacquelin y lo documentado por Sécher, nuevamente la evocación de España en un conjunto de duras imágenes. En los desastres de la guerra, donde Goya retrata situaciones similares vividas al sur de los Pirineos unos años después. Las violencias contra la población civil fueron cometidas por los mismos que arrasaron la Vendée. En ocasiones, los mismos hombres. Los ideales también eran básicamente los mismos, salvando el hecho decisivo de que España además sufría una invasión extranjera, aunque se impusieran en nombre de un emperador que quería convertirse en árbitro de los pueblos y reyes de Europa. Sí, ciertamente, claro, el espíritu va a ser el mismo. O sea, la persecución religiosa que se inicia en la Revolución Francesa, ya en plena etapa contemporánea, porque la contemporánea empieza con la Revolución, no se va a detener ni con la Revolución, ni con la victoria de los republicanos en la Vendée, sino que ese espíritu de terminar arrancando el cristianismo, de ser necesario de una manera violenta, es decir, creando mártires, se va a mantener durante el siglo XX tranquilamente y bien visible, ¿no? Aquí tenemos, a partir del año 34 en España, persecución sangrienta. En el 36 ni se diga, cerca de 7.000 sacerdotes y religiosos asesinados en la guerra civil, en la zona republicana,
Y luego, en el resto de Europa, nos vamos a encontrar con cosas muy parecidas. Los países dominados por la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial, países entregados, por cierto, por los aliados, a Stalin nada menos, ahí la persecución religiosa contra los cristianos y católicos concretamente va a ser terrible. O sea que, en ese sentido, la revolución está inaugurando un periodo de persecuciones religiosas contra el cristianismo que en Europa va a durar muchísimo tiempo. Desde luego, en el siglo XIX hay brotes constantes. En España, concretamente, por poner un ejemplo, antes de lo de la Guerra Civil, el siglo XX, etcétera, la matanza de frailes de Madrid en julio de 1834, donde mataban a los frailes en el centro de Madrid, asaltando los conventos, sacándolos a la calle, descuartizándolos en muchos casos, sin que la autoridad militar tomara ninguna medida. ¿Cómo es posible que en la católica España llegase a ocurrir esto? Si se lo hubieran dicho a los padres de los que presenciaron aquel espectáculo, no lo hubieran podido creer. Había cambiado todo, y el espíritu revolucionario francés, con lo que conllevaba, también el apoyo de las sectas secretas, que tratan, como dice León XIII, de terminar en su encíclica Humanum Genus, ¿no?, destruir hasta sus cimientos toda la construcción religiosa y civil levantada por el cristianismo. Eso lo dice León XIII en 1884. Pero era de eso de lo que se trataba. Lo vemos en la Vendée. Evidentemente estos hombres, los de la revolución, están imponiendo una nueva religión tan radicalmente anticristiana como que antes has leído de Floreal, el mes en el que cometían determinados crímenes, porque es que se salieron de la era cristiana. Empezaron a estar ellos en el año 1, el 1 de la era republicana, y los meses ya no se llamaban así, según el calendario cristiano, no, eran fenómenos de la naturaleza. La semana queda abolida, desaparece el domingo, no se puede celebrar nada. Bueno, por supuesto, el culto está prohibido, pero es que se han ido de era. O sea que ese fanatismo del que acusan, por ejemplo, las sobrinas del abate Robin, ¿quiénes son aquí los fanáticos? Porque la hermana y las sobrinas de este señor no pretendían hacer nada extravagante ni que no hubieran hecho ellas, sus antepasados durante siglos, etcétera. Y sin embargo ellos estaban adorando a un ser supremo, a una diosa razón, y llevando a cabo pues un cambio total de la era en la que estaban viviendo. Eso no era fanatismo, en cambio. Las matanzas de la Vendée tampoco son fanatismo. Es la consecuencia de una rebelión popular. Claro, la propaganda adversa, porque esto siempre tiene propagandas adversas, que nos dice que no, que es que la rebelión vandeana fue una revuelta monárquica alentada por la aristocracia. Sabemos que en absoluto. La marquesa de la Gauche-Jacquelin lo cuenta en sus memorias. Fueron los campesinos a buscar a los nobles para que les dirigieran al combate. Y en alguna ocasión se encontraron con que el noble en cuestión decía que si estaban locos, que cómo iba a ser que ellos combatieran con las tropas de París, y les dio igual. O sea que no es una revuelta aristocrático-monárquica, ni muchísimo menos, es una revuelta popular, y eso es lo que tiene de imperdonable ante la historia para los verdaderos fanáticos que siguen existiendo y no pueden soportar este acontecimiento histórico que ha sido tan silenciado por eso. Bueno, pasamos ya a la segunda sección que hace Carmen también, como saben los que siguen el programa, donde va a seguir hablando de estos mártires vandeanos.
Están escuchando en Radio María Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena. Santos en la historia de la Iglesia. Pues hoy en el santo del día vamos a hablar precisamente de los mártires de la Vendée, el holocausto católico que el mundo no debe olvidar. En los libros de historia secular, la Revolución Francesa suele pintarse como un grito de libertad contra la opresión. Pero como hemos visto en estos últimos programas y en el de hoy, hay una página ensangrentada que rara vez se menciona, que fue el genocidio de la Vendée, donde decenas de miles de católicos, hombres, mujeres y niños, fueron masacrados por el simple crimen de ser fieles a Dios y a la Iglesia. Como sabemos, la Revolución Francesa no fue solo un levantamiento político, sino una rebelión contra el orden natural y divino. Bajo el lema Libertad, Igualdad y Fraternidad se ejecutó al rey, se profanaron iglesias y se impuso el culto a la razón, sustituyendo el altar de Dios por el altar del hombre. En 1793, la Convención Nacional decretó la leva en masa, el reclutamiento forzoso para guerrear contra las potencias europeas. Pero en la región de la Vendée, un pueblo profundamente católico y monárquico se negó a enviar a sus hijos a luchar por un régimen que había apostatado de la fe. Y como hemos visto, la respuesta del gobierno revolucionario fue brutal. Exterminad a los bárbaros vandeanos. No hay que dejar con vida a un solo rebelde. Así comenzó el primer genocidio ideológico de la era moderna. Los vandeanos no eran soldados profesionales, eran campesinos, sacerdotes, nobles fieles y familias enteras que, armados con hoces y crucifijos, se alzaron bajo el grito de por Dios y por el rey. Llevaban, como hemos contado, el Sagrado Corazón bordado en sus ropas, y antes de cada batalla recibían la bendición de los sacerdotes que los acompañaron. Como hemos contado en el programa de hoy y en el anterior, lo peor fueron las columnas infernales del general Turgot, que quemaron pueblos, violaron mujeres y asesinaron a niños para no dejar raíces de la superstición, que, como contaba Alberto, era así como llamaban a la fe católica. La Iglesia define martirio como la muerte sufrida en odio a la fe, y no solo por motivos políticos. Los vandeanos no peleaban solo por un rey terrenal, sino por Cristo Rey. Y aquí yace su grandeza. Hay varios tipos de mártires. Los mártires de la Eucaristía, ya que muchos murieron protegiendo el Santísimo Sacramento de profanaciones. También los mártires de la confesión, que fueron sacerdotes ejecutados por negarse a jurar la Constitución Civil del Clero, que ya hemos hablado de esto también. Y, por último, los mártires de la familia, que fueron familias enteras exterminadas por criar a sus hijos en la fe. Y como escribió San Pío X, la Vendée es una tierra bendita, regada con la sangre de mártires, que testimoniaron hasta la muerte la realeza social de Cristo. Y podemos transmitir para el día de hoy lecciones para un mundo que vuelve a perseguir a los cristianos, ya que el laicismo moderno ya no usa guillotinas, pero sigue declarando Dios ha muerto. Hoy los mártires vandeanos nos enseñan, uno, que la fe no es negociable y que como ellos debemos rechazar leyes que atentan contra la moral católica. 2, la familia como bastión de la fe, ya que ellos murieron por defender el matrimonio y la vida, y hoy la familia es el nuevo campo de batalla. Y por último, Cristo Rey, no el Estado. Si el mundo exige adorar ídolos, nuestra respuesta es la de la Vendée. Dios primero. Vamos a terminar también leyendo una oración por los mártires de la Vendée,
que dice así: Dios Todopoderoso, que concediste a los mártires de la Vendée la gracia de dar su vida por la fe, ayúdanos a imitar su valentía en medio de las pruebas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Los mártires siempre han sido, aquí lo hemos repetido hasta la saciedad, semilla de cristianos. O sea que el legado que han dejado los de cualquier época es un legado impresionante que ha repercutido siempre en el crecimiento y el afianzamiento de la Iglesia en cada territorio donde ha habido persecución. Con esto no hemos terminado, ni mucho menos nos agota el tema de la Vendée, pero seguimos dando pasos hacia su conocimiento y procurando divulgar lo que allí pasó. Pasamos ya a la tercera y última sección, Magisterio, que hace María Ornedo. Así que en breve empezamos a ver la Eucaristía en Santa Catalina de Siena. Están escuchando en Radio María Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena. El Magisterio de la Iglesia. Hoy traemos a la doctora de la Iglesia, Santa Catalina de Siena, que nos habla de la Eucaristía. Este es el sacramento de que habla la Santa con más frecuencia, sobre todo como alimento espiritual del alma. En el diálogo encontramos por lo menos 8 capítulos dedicados exclusivamente a él. Cuando escribía a un sacerdote a quien no podía llamar discípulo o hijo suyo, solía saludarle como padre por reverencia al sacramento, pues estaba encargado de administrar el cuerpo y la sangre de Cristo. Catalina afirma que la Eucaristía es una muestra de la providencia divina en nuestro favor, pues Dios nos provee de alimento y de amor por Él, ya que conoce la necesidad que tenemos. Puesto que su intento, escribiendo, era impartir enseñanzas prácticas, no entraba en cuestiones teológicas que directamente no estuvieran relacionadas con la recepción de la Eucaristía. A ella, nos dice, debemos acercarnos con la mayor pureza posible, con la convicción de que si fuera posible a la naturaleza angélica purificarse, sería preciso que los ángeles lo hicieran para tan gran misterio. En el proemio de El Diálogo y en la carta 272, de la que está tomado una parte de él, nos habla de una carta recibida de Fray Raimundo en que se trataba de las ofensas que se hacían a Dios y a la Iglesia.
Su reacción fue pensar en comulgar por esas intenciones, y desde aquel momento comenzó su preparación, en la que pasó prácticamente toda la noche hasta la misa del alba que se decía en Santo Domingo de Siena. Nos lo cuenta así: y como parece que en la comunión se une el alma más dulcemente a Dios, le vino a ella, pues habla como de una tercera persona, el deseo de que llegase la mañana para la Santa Misa. En ella comulgó con los afectos de su espíritu que se reflejan en estas palabras: Oh Padre eterno, vuelvo a ti para que castigues las ofensas en este tiempo perecedero. Y puesto que soy la causa de las penas que mi prójimo debe sufrir en razón de mis pecados, te suplico benignamente que las castigues en mí. Nos encontramos aquí con la comunión reparadora por las ofensas a Dios y a su Iglesia, junto con una preocupación e intención iniciada por la tarde y mantenida durante toda la noche. El sacramento de la Eucaristía recibe su eficacia santificadora de la presencia real del cuerpo y de la sangre en las especies sacramentales. Se halla, sin embargo, condicionada a la preparación y estado de la persona que lo recibe. Nos lo dice así: quien más lo quiere, más recibe y no menos. Y por ninguna razón debe el hombre, justo o pecador, dejarla por humildad, diciendo: no soy digno de tan gran misterio. Cuando me sienta más digno, entonces comulgaré. No debéis obrar así, sino pensad que nunca, por los actos de justicia, santidad, será digno de él. Cuando se tenga por digno vanidad, entonces será indigno y encubrirá su soberbia con el manto de la humildad. Dios es digno de hacernos dignos, y así lo debemos recibir por su dignidad. A pesar de esto, recomienda la preparación para la comunión con la mayor perfección posible en cada caso y circunstancia. Así se lo dice Catalina a Ristoro Canigliani, que tenía escrúpulos sobre su preparación y por consiguiente dificultades interiores para comulgar. No debemos emplear una necia humildad como lo hacen los seglares en el mundo. Digo que podemos recibir este dulce sacramento por ser alimento del alma, sin el que no podemos vivir en gracia. No hay ligadura tan fuerte que no se pueda y deba cortar para acercarse a este dulce sacramento. El hombre debe poner de su parte lo que pueda. ¿Cómo debemos recibir la comunión? Con la luz de la santísima fe y con la boca del santo deseo. Con la luz de la fe pensaréis en todo Dios y en todo hombre dentro de aquella hostia. Entonces, el afecto que sigue al entendimiento mira con efusivo amor y santa consideración sus defectos, por lo cual se llega a la contrición. Reflexiona sobre la inestimable caridad de Dios, que con amor tan grande se le ha dado en comida, y aunque parezca que no tiene la perfecta contrición y disposición que él mismo desearía, no debe dejarlo, pues es suficiente la buena voluntad y la preparación hecha por su parte. Seguidamente censura a los que no cumplen con el precepto de la comunión por Pascua con estas palabras: oh necia humildad, ¿quién no comprende que no eres digno? ¿Cuándo esperas serlo? No lo esperes, pues serás tan indigno al final como al principio. Dios es el que es digno, y con su dignidad nos hace dignos a nosotros. La dignidad del sacramento no disminuye nunca. ¿Qué debemos hacer?
prepararnos por nuestra parte y cumplir el dulce mandamiento, pues si no lo hiciéramos así, dejando la comunión del modo dicho, caeríamos en el pecado creyendo huir de él. Puede surgir una duda en cuanto a la recepción de la Eucaristía. Que nos la dé un sacerdote indigno, pecador y hasta escandaloso. La dignidad o indignidad personal del ministro no debe contar para el fiel que la recibe. El sacerdote será quien deba responder ante Dios de su pecado. La eficacia del sacramento proviene del sacramento mismo, por lo cual el que lo administra no echa a perder ni ensucia la sangre, ni disminuye su gracia y virtud. Por ello, no hace mal al que le da la sangre, sino a sí mismo, al que seguirá la pena si no se corrige con verdadera contrición. Al tratar del sacramento del orden, hemos visto que Dios ha hecho a los sacerdotes administradores de la luz, del color y del calor del sol, que es la Eucaristía. Lo mismo que del sol o de una vela se puede tomar luz y no por eso sufren disminución, de modo semejante ocurre con la Eucaristía, pero para ello es preciso una vela con pábilo. Cuanto mejor sea la vela y el pábilo, tanto más luz y calor podrá recibir. Quien recibe la Eucaristía en pecado, no recibe la gracia del sacramento, aunque reciba a Dios hombre en él. ¿Sabes cómo queda el alma que lo recibe indignamente? Como la vela que se nos ha caído en el agua, que no hace otra cosa que chisporrotear cuando se le acerca al fuego. En cuanto éste llega dentro del pábilo, se apaga ese fuego y no queda más que humo. Si esa vida no se ha calentado con el fuego de la contrición, confesando su culpa, llega a la mesa del altar a recibir la luz materialmente, pero no espiritualmente. Esta luz verdadera, si el alma no se halla preparada para tan santo misterio, no permanece en ella, sino que desaparece y deja al alma en mayor confusión. De este sacramento no percibió sino el chisporroteo del remordimiento de la conciencia, no por defecto de la luz, sino del agua que encontró en el alma, lo cual impidió el afecto para que esta misma alma recibiera la luz. La Santa Doctora subraya que este sacramento es misterio de fe, puesto que en lo humano no se puede entender, de modo que los principales sentidos del cuerpo se equivocan, pero no los del alma, si ella quiere. Es decir, si no quiere apartarse de la fe santísima por la incredulidad. La recepción de la Eucaristía lleva a una más perfecta unión entre Dios y el alma. Al modo que el pez está en el mar y el mar en el pez, así estoy, yo en el alma y ella en mí, mar de paz. Para hacer comprender mejor los efectos de la Eucaristía en el alma, recurre a una bella alegoría, como el sello que se pone sobre la cera caliente. Levantado el sello, allí queda su huella. Del mismo modo, la virtud de este sacramento permanece en el alma, esto es, queda allí el calor de la divina caridad, clemencia del Espíritu Santo. Queda la luz de la sabiduría de mi Hijo, con los ojos del entendimiento iluminados con esa sabiduría. Permanece fuerte, participando de mi fortaleza y poder, del Padre, haciendo al alma robusta y poderosa contra la tentación de los propios sentidos, contra el demonio y contra el mundo.
Asegura, pues, Catalina y nos explica cómo la Eucaristía nos lleva a la inhabitación en el alma de las tres personas de la Santísima Trinidad. De lo anterior se deduce que el hombre debe tender a recibirla siempre que le sea posible. Son bien conocidas las dificultades que ella tuvo para que le dieran la comunión con mayor frecuencia de la que en su tiempo se usaba. A Fray Bartolomé Dominici, predicador, una cuaresma fuera de Siena, le escribía: «Yo soy una desagradecida miserable, porque se han multiplicado tanto mis pecados que nunca, desde que os marchasteis, he sido digna de recibir el dulcísimo y venerable sacramento. Os digo esto para que ayudéis a llorar y roguéis para que me ayuden a recibir la plenitud de la gracia. Perdonad mi ignorancia y encomendadme en vuestra santa misa, y yo recibiré espiritualmente de vos el dulce cuerpo del Hijo de Dios». Siempre que te acercas a Santa Catalina de Siena es impresionante, sobre todo pensar que esta doctora de la Iglesia no tenía estudios, ni había recibido una formación especialmente elevada, ¿no? Y sin embargo, por ciencia infusa, bueno, en este caso del Espíritu Santo, llegaba a entrar en cuestiones de fe muy profundas, como todo lo que ha dicho de la Eucaristía aquí, cómo debe recibirse. Yo destacaría también que esto es lo que llevamos repitiendo, yo creo, desde que existe el programa, ¿no? El problema de la indignidad a la hora de recibir el sacramento. Y cómo ella lo compara, y con eso consigue describirlo muy bien, con la luz del sol o de la vela, que no se agota por mucho que se entregue, o que nos llegue, ¿no? O sea, tiene una retórica muy práctica, muy útil, porque llega a cualquier lector, y sin embargo no por eso es menos elevada. Bueno, por algo, claro, ocupa en la Iglesia el lugar que ocupa Santa Catalina de Siena. Es una criatura de Dios que se dejó llevar por él en todo, toda su vida, movida exclusivamente por amor a él, a su Creador. Todo esto, pues realmente, más que comentarlo, que se puede, yo creo que hay que leerlo y releerlo, la obra de Santa Catalina. Es muy interesante esta obra, que es de Salvador y Conde, de la Orden de Predicadores, y en la que no solamente desarrolla el tema de la Eucaristía, sino el tema de todos los sacramentos en Santa Catalina de Siena. También hay dentro de esta obra un capítulo sobre el sufrimiento que es muy interesante y que yo destaco también. Voy a decir lo que del sufrimiento decía la santa. Dice así Santa Catalina de Siena: esta perfección del sufrimiento no la podemos alcanzar sin sufrir mucho, pues esta vida no pasa sin trabajos, y quien quisiera escapar de ellos se alejaría del fruto, y aun con todo no lo habría conseguido, ya que tenemos que sufrir en cualquier estado en que nos hallemos. El sufrimiento permite que nos conozcamos mejor. A don Cristóbal Cartujo en San Martín de Nápoles, que le había escrito sobre sus tribulaciones interiores y exteriores, tan grandes que le hacían pensar en cambio de monasterio, le asegura que Dios las permite para que aumente en gracia y para poner a prueba sus virtudes de fortaleza, paciencia y perseverancia. Los sufrimientos, dice, nos dan un conocimiento práctico de lo nada que somos y de que nuestra voluntad, que es libre, es la causa de la mayor parte de ellos. Si consideramos las tribulaciones, de cualquier clase que sean, hallaremos en primer lugar que están permitidas o enviadas por Dios
para nuestro progreso en la vida espiritual, y con ello recibiremos valor y paciencia para aceptarlas con buen espíritu. Por ellas se humilla el hombre y las acepta, en última instancia, porque entran en los designios divinos. Esta madura reflexión hace que no caigamos en turbación interior, sino que las recibamos convencidos de que han de redundar en nuestro bien. Tanto la tempestad como la paz son procuradas o permitidas por Dios para nuestro bien. De la utilidad de las tentaciones habla constantemente la Santa Doctora. A Fray Raimundo de Capua le aconseja no huir ni lamentar el tiempo de la oscuridad, porque de ella nace la luz. Y lo que parece contrario a la virtud, permite que ésta crezca más en el alma, aunque no se dé cuenta de ello, pero en las tentaciones y tempestades descubre que es imperfecta. De otro modo, no se consigue la perfección. Creo, escribe a Luis Granello, que la divina bondad permite en vos, para vuestro bien, bastantes trabajos, molestias, tentaciones de los demonios, no para que seáis vencida, sino para que venzáis. A su madre, Lapa, que tanto sufría por el proceder de su hija, a la que amaba tiernamente, la exhorta a que no le tenga amor a lo humano, sino más a lo divino, pidiéndole que por amor a Dios sepa sacrificarse y tolerar sus ausencias de junto a ella. No es tenido por bueno el caballero hasta que no es probado en el campo de batalla. Así vuestra alma debe ser probada en el combate de las muchas tribulaciones. Por los textos citados, vemos que al hablar de los sufrimientos, Catalina se refiere principalmente a los psíquicos y morales. Una prueba de que las tribulaciones y sufrimientos no son en sí malos es que Dios las eligió para su Hijo, como escribía a Fray Juan III. Siendo Dios y hombre, no pudiendo querer mal a alguno, las eligió para sí, pues toda su vida no fue otra cosa que penas. Quiso sufrir porque era bueno y por castigar el pecado, que es lo malo. A propósito de la utilidad de las tribulaciones, escribió a los cofrades de la Compañía de María: la santificación no se puede alcanzar sin las virtudes, ni éstas sin las contradicciones. Por eso el alma no se puede turbar por suceso alguno contrario, sea el que sea, porque se dolería de la causa de su bien y de la bondad que lo permite en nosotros. Pero no sólo de conveniencia, sino de la dulzura en el sufrimiento hablaba a la abadesa de Santa María de Gliscalzi cuando le llamaba leche de la dulzura divina, y a Inés, esposa de Orso Malavolti, refiriéndose al alma que ha comprendido su valor. Si le fuese posible adquirir las virtudes, huir del infierno y poseer la vida eterna sin sufrimientos y tener consuelos espirituales, no los querría. Prefiere el sufrimiento, soportándolo hasta la muerte en conformidad con Cristo crucificado, y vestirse de afrentas y de padecimientos, antes que alcanzar la vida eterna por medio de otro afecto. Se comprende esta doctrina con relativa facilidad, pero bien diferente es su aplicación práctica. Reflexionando sobre esta disociación entre teoría y práctica, exclama: «Oh inestimable dilección de la caridad, cuánta paciencia es la tuya, que has aguantado a los endurecidos e ignorantes corazones, que quieren poseer como lo suyo lo que es tuyo, y se lamentan de lo que has hecho por su bien». Muy expresivas son
las palabras dirigidas a Sor Bartolomea de la Seta, moradora del monasterio de San Esteban de Pisa. Soporta, soporta. Ten espaldas de cargador y no rehuyas el peso si quieres ganancia hasta el fin, porque sería chocante que la esposa llevase camino distinto del esposo. Destaca la santa principalmente los trabajos no buscados sino enviados por Dios. No hay que pensar en que nos dejemos llevar de caprichos o de una manifestación de la voluntad propia, como podría ocurrir con las mortificaciones voluntarias. Debemos, pues, aceptarlas en la seguridad de que obedecen a designios de Dios. Numerosísimas son las cartas en que recomienda la paciencia y la perseverancia. Me detengo a la dirigida a don Jacobo, cartujo en Pontignano, no lejos de Siena. Le habla muy concretamente de la paciencia, que nos manifiesta si las virtudes están vivas o no en el alma, pues sin tribulación no se da esta virtud. Después de haber enumerado las diversas clases de tribulaciones, añade: si de veras creyéramos que todo procede de Dios, a excepción del pecado, y que Él no puede querer otra cosa que nuestro bien, ya que si hubiera querido algo distinto no nos hubiera dado tan perfecto Redentor sufriendo, digo que recibiríamos con reverencia lo que nos da y lo consideraríamos como bien para nosotros, dado no por odio, sino amor, como en realidad es. Esta visión de Santa Catarina, desde luego, por supuesto, es muy acorde con toda la teología católica. Sin embargo, choca frontalmente con lo que el mundo hedonista que nos rodea profesa hoy en día. Y todos habremos oído muchas veces eso de cómo puede Dios permitir, y sin embargo Santa Catalina te está explicando que es un vehículo, un instrumento que Dios ha mandado, esas tribulaciones, para elevar a la persona en cuestión, incluso que esa persona se conozca a sí misma y sepa hasta dónde es capaz de ofrecer todo por amor de Dios, y no se distraiga en cosas que no la llevan a ninguna parte, ¿no? Otro de los hallazgos intelectuales o teológicos de la santa, que también, evidentemente, vuelvo a repetir, tiene una iluminación sobrenatural muy fuerte. Es impresionante cómo habla del sufrimiento. No sé si en el próximo programa, si acaso traemos, porque este apartado del sufrimiento en esta obra, que también habla de los sacramentos, como hemos dicho ya, de la misa, pero hace una disertación sobre la enfermedad, lo que significan los dolores de la enfermedad y los padecimientos, diciendo que es mejor suprimir nuestra voluntad sensitiva y vestirnos de la voluntad de Dios, porque entonces los trabajos habrán desaparecido. Se toma el sufrimiento de una manera que es una maravilla verlo así, que creo que nos conviene mucho, como dice Alberto, en el mundo tan hedonista en el que vivimos. Bueno, se nos ha ido el tiempo del programa, como siempre, sin darnos cuenta, y ya nos despedimos por hoy también. Gracias, María Ornedo. Muchas gracias. Gracias, Carmen Turo de Montis. Gracias, y recordar a nuestros oyentes el correo del programa, historiadeliglesia@radiomaria.es, y también decirles que nos pueden escuchar en el podcast de Radio María, Historia de la Iglesia, así como en Spotify, Apple Podcast y demás plataformas. Buenas tardes también a todos nuestros oyentes aquí en Radio María, en Historia de la Iglesia. Recuerden que ya a partir de hoy el horario es otro y el día también. Los domingos a las 5 de la tarde, 4 en Canarias,
seguiremos estando aquí. El mismo equipo que hace el programa desde hace mucho tiempo, pero en otro día y a otra hora. Han escuchado Historia de la Iglesia, un espacio dirigido por Alberto Bárcena.